Entonces, por eso es importante que realicen su tarea. Acá yo les indiqué, este es un curso netamente práctico. El quien no repasa se lo olvida. Es como el uso del celular. Si usted no está haciéndolo, no se le va a quedar el procedimiento. Y yo todos los días, todos los días que vengo acá, doy más conocimiento. Entonces, tienen que ir reafirmando sus conocimientos, ¿verdad? Eh, no hay ninguna persona que quiera colaborar. Voy a exponer lo del día de hoy. Gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las medidas, otras medidas de tendencia central. Dentro de las otras medidas de tendencia central que tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente de lo que viene en relación a, primero vamos a tal vez a hablar sobre las competencias que yo quiero que ustedes eh, tengan, ¿verdad? Primero, brindarle a los estudiantes conocimiento para identificar otras medidas de tendencia central, proporcionarle técnicas para el cálculo de medidas de tendencia central y que el estudiante tenga la capacidad de análisis y de interpretación de los resultados obtenidos. Dentro de las otras medidas, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de la media promedio aritmético, de la media geométrica y de la media armónica. Dentro de las otras medidas también tenemos la mediana y la moda, pero les vamos a agregar estas nuevas medidas. Así como también vamos a hablar de la media de medias, la media de porcentajes, la media geométrica, la media armónica y la media ponderada. Nos vamos a contextualizar de acuerdo a, al medio donde estamos, ¿verdad? Cuando yo hablo de media de medias, la definición es cuando se desea obtener un promedio como resultado de más de un promedio, se le denomina media de medias. Por poner un caso, ¿verdad? Si yo tengo las ventas de los 15 días, ¿verdad? De, de una sucursal de venta de zapatos, pero cada día me dan el total. Entonces yo puedo establecer el promedio por día. ¿Cómo voy a establecer la media de medias? Utilizando la sumatoria de esas medias de cada día dividido el número total de días que tengo yo tabulado. Entonces, el ejemplo vendría así. Los promedios de calificaciones de un estudiante durante los 4 semestres son los siguientes. X1, 64, X2, 68, X3, 70 y X4, 65. Nos dice calcular el promedio de los 4 semestres. Entonces, acá estamos hablando en relación a los últimos 4 semestres, ¿sí? En nuestro caso tenemos 2 años, ¿verdad? Entonces, sumamos los valores y los dividimos dentro de 4 y nos da un valor de 66.75. ¿Ven? Esto no es tan difícil. Se toman el valor promedio de cada uno, se suma y obtenemos el valor promedio de los 2 años, ¿verdad? Que cada semestre son 6 meses, pero aquí lo tenemos de esa manera. Acá ya se viene como complicando la situación o siendo más compleja.
Perdón que es que ando con un poco de tos. Dice, 5 grupos de trabajadores formados por 25, 30, 15, 23 y 22 personas registran un promedio de ingresos de 800, 900, 950, 1000 y 1050, respectivamente. Se pide calcular el promedio de los ingresos mensuales de los trabajadores. Y ustedes usualmente, ¿verdad? Tienen diferentes departamentos y el salario no es el mismo. Entonces, acá pueden ustedes hacer esa relación. ¿Cuál sería el promedio por el grupo de las empresas o el promedio de los salarios? En este caso, ¿verdad? Digo yo, 25 por 800 más 30 por 900. Ay, disculpen. 15 por 950, 23 por 1000, 22 por 1050. Todo esto dividido la sumatoria de los trabajadores. El número de trabajadores es 1015. Perdón, creo que no voy a poder. Karen, disculpa, ¿será que puedes continuar? Creo que es imposible. No, no, se me dificulta mucho. Karen, Sí, ingeniera, buenas tardes. ¿será que puedes continuar con la presentación? Porque es que tengo mucha tos y no, no puedo. Yo te apoyo aquí con lo que sea necesario. Muy Disculpe. bien. Entonces estábamos viendo el ejemplo número 2 de 5 grupos de trabajadores formados por 25, 30, 15, 23 y 22 personas registran un promedio de ingresos de 800 quetzales, 900, 950, 1000 y 1050 respectivamente. Se pide calcular el promedio de ingresos mensual de los trabajadores. Entonces hacemos la multiplicación de 25 trabajadores por 800 quetzales, 30 trabajadores de 900 quetzales, 15 de 950 más 23 de 1000 quetzales y de 22 personas devengan 1050. Todo eso lo dividimos dentro de la cantidad de los trabajadores, que son 25 más 30 más 15 más 23 y 22. Entonces, luego de realizar la operación nos da un resultado de 107.350 dividido 115. Y al hacer esa operación tenemos de resultado 933.48. Antes de pasar a la otra filmina, ustedes comprueben ese procedimiento, por favor, y me indican si pegó con relación al resultado que tenemos. Buenas tardes, ingeniera. Sí, me dio el resultado, solo tenía una duda. En este caso, ¿cómo sabemos de que a la hora de hacer la operación en la parte superior va a ir lo que en este caso o se referían a, a lo que gana cada persona? Y abajo tiene que ir el número de personas. ¿Cómo identificamos ese dato? Disculpe. Sí, si tú observas ahí, dicen que son, eh, en este caso, se registra un promedio de los ingresos.
Entonces, los ingresos van en la parte superior y el número de trabajadores va en la parte inferior, porque en este caso, ¿qué estamos estableciendo? Media de medias, ¿sí? Perfecto. Sí. Entonces, aquí siempre te tienen que dar un valor promedio en relación a una cantidad. Perfecto. O sea que ese va a ser como que el tip de que nosotros vamos a identificar. Exactamente. Ahí le tienes que poner el valor promedio para llegar a establecer la media de medias. Perfecto. Muchas gracias, Inge. Bueno, ¿alguien más que haya hecho la operación? Yo le hice y sí me dio los resultados. Bueno, entonces vamos a pasar con Siguiendo con el ejemplo número 3, indica, una empresa comercial vende productos A, B, C y D entre sucursales así. La sucursal 1 vendió 2,000 quetzales del producto A, 5,000 del producto B y 8,000 quetzales del producto C. La sucursal 2 vendió 3,000 quetzales del producto B y 6,000 quetzales del producto C. Y la sucursal 3 vendió 7,000 quetzales del producto A, 9,000 quetzales del producto B, 5,000 quetzales del producto C y 8,000 del producto D. Aquí le están pidiendo calcular el promedio por sucursal. en esta parte quisiera ideas. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Realizando una tabla, licenciada, por productos y sucursales. Exactamente, realizando una tabla por productos y sucursales y posteriormente, ¿qué realizaría? Sumaría pues el total de productos por sucursal y de ahí el total haría la sumatoria total y lo dividiría por la cantidad de productos, que en este caso serían 9. 53,000 dividido 9, quedaría un total de 5,888,89. Ahí estamos bien orientados, ¿verdad? Pero como bien indicaba la compañera, ¿verdad? Sacan su tabla y ahí les dejo con Karen, por favor. Entonces, si vemos la resolución, realizamos una tabla en donde colocamos los productos A, B, C y D y llenamos la sucursal 1, 2 y 3. En la sucursal A, en la sucursal 1 tenemos el producto A que se vendieron 2,000 quetzales. En la sucursal 3, 7,000 del producto A. Y tenemos un total de 9,000 quetzales del producto A. En la sucursal 1 hay 5,000 quetzales del producto B, 3,000 quetzales en la sucursal 2 y 9,000 quetzales en la sucursal 3. La suma del producto B da un total de 17,000 quetzales. Para el producto C, en la sucursal 1 se vendieron 8,000 quetzales, en la sucursal 2 6,000, en la sucursal 3 5,000 y al momento de sumar esto nos da un total de 19,000 quetzales. Y para el producto D, en la sucursal 1 no se vendió, solo en la sucursal número 3 se vendieron 8,000 quetzales. Al momento de sumar por sucursal tenemos 15,000 quetzales para la sucursal 1, 9,000 para la sucursal 2 y 29,000 para la sucursal 3. Y el total, ¿verdad? Es 53,000 quetzales. Eso es lo más importante, ¿verdad? Llegar a establecer esto.
Y como bien su compañera lo decía, dividido 9. ¿Por qué no se toman las demás casillas si es una tabla de 4 por 3, que serían 12? Porque únicamente dentro de esas casillas tuvimos un valor eh, promedio, ¿verdad? De lo que se pueda estar vendiendo en este caso. Entonces yo puedo decir que el valor promedio de los productos en relación a las sucursales y los productos fueron de 5,888,89. Aprovechando esta misma tabla, ¿verdad? Esta tabla se llama que es una tabla de asociación o una tabla de doble entrada, que se tienen productos y en este caso sucursales. Vamos con el ejemplo número 4. El ejemplo número 4. Los sueldos de los trabajadores de una empresa están clasificados en 3 categorías, cuyo sueldo promedio mensual es el siguiente. Tenemos la tabla con las categorías, número de empleados y sueldos. En categorías tenemos ejecutivos, mandos medios y operativos. En ejecutivos tenemos 8 empleados que devengan 6,400.40. En mandos medios tenemos número de empleados 24, obteniendo un sueldo de 3,000 quetzales. Y en operativos tenemos 78 empleados de 2,200 cada uno. El día de hoy se contrataron 2 empleados ejecutivos con sueldo de 4,800. Se le pide, como inciso A, tenemos el promedio de sueldos para la categoría ejecutivos, el sueldo promedio para la empresa, incluidos los 2 nuevos empleados, y el monto mensual de los sueldos. Como paso número 1, el promedio de sueldos para la categoría ejecutivos, tomaríamos los 8 colaboradores por 6,400 quetzales punto 40 más los 2 de salario de 4,800. Nos daría un total de 51,203.20 más 9,600. Esto lo dividimos dentro de los 10 colaboradores, que nos daría un total de 6,080.32. Entonces el sueldo promedio para la empresa, incluidos los 2 nuevos empleados. En esta tabla tenemos la categoría, empleados, el sueldo promedio y sueldos totales. En ejecutivos tenemos 10 empleados con un sueldo de 6,080.32 con un total de 60,803.20. Para mandos medios tenemos 24 empleados con un sueldo de 3,000 quetzales, dando un total de 72,000. Para operativos tenemos 78 empleados con un sueldo promedio de 2,200 y con un total de 171,600. Al momento de realizar la suma, entonces tenemos de total 112 empleados con un sueldo total de 304,403.20. Y para sacar el promedio, dividimos los 304,403.20 dentro del total de los empleados, que nos da un total de 2,717.89. Como inciso C, el monto mensual de los sueldos es de 304,403.20. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? Miren, eso es usualmente ustedes lo han hecho, ¿verdad? Porque forman parte del departamento de contabilidad o también
ustedes pueden estar en la parte de recursos humanos o de salarios, ¿verdad? Que la parte de nóminas, perdón, que ustedes le denominan así. Entonces, esto pues es usual dentro de las áreas, ¿verdad? Pero aquí lo consolidamos como parte del curso de estadística. Vamos a continuar. Después vamos a realizar otra práctica. Entonces, obviamente aquí tenemos la presentación, ¿verdad? Pero esto no es más que suficiente. Hay que llevarlo a la práctica porque no es lo mismo eh, leer la filmina que hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí es, después de ver la filmina, entonces vamos a hacer ejercicios prácticos. Vamos a Media de porcentajes. Como ejemplo 1, tenemos que una firma de auditoría externa decidió hacer una auditoría total a las cuentas de la empresa El Éxito. A los 10 días hábiles se le solicitó un informe del avance del trabajo, el cual se indicó así. Tenemos una tabla de cuenta, auditor, monto de saldo y porcentaje auditado. En cajas, bancos, mobiliario y equipo. Encaja el auditor A con un monto de saldo de 850.900, teniendo un 34% auditado. Bancos, auditor B con un monto de saldo 965.500, con un porcentaje auditado del 68%. Mobiliario y equipo, auditor C, 114.600 del monto de saldo y con un porcentaje auditado del 85%. Se le pide como punto A el promedio porcentual de revisión, punto B el monto real de saldos revisados y punto C comprobar el inciso B con el promedio revisado. Resolución. Tenemos en la tabla la cuenta, el auditor, monto de saldo, porcentaje auditado y la cantidad auditada. En caja tenemos un monto de saldo de 850.900 con el porcentaje del 34% y la cantidad auditada serían 289.306. Y En aquí, banco, perdón, y aquí es importante que ustedes realicen la operación para ver si pega ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, vámonos aplicando a su calculadora el monto saldo por el porcentaje auditado para ver si pega la cantidad auditada. Esperamos si ustedes nos indican, ¿verdad? ¿alguien que me pueda confirmar? Ligda, ahorita dice el primero, sí, está bien con los 289.306, el de A. Ahorita voy a hacer el de B. Muy bien, gracias. Entonces, seguimos con la cuenta de bancos. El auditor B con un saldo de 965.500 con un porcentaje auditado del de 68%. La cantidad auditada serían 656.540. Sí, correcto, eso dio. Gracias. Y en la cuenta de mobiliario y equipo, el auditor C con un saldo de 114.600 y un porcentaje auditado del 85%, tendríamos una cantidad auditada de 97.410. Correcto, Ligda. Gracias. Entonces, en totales, el monto de saldo corresponde a 1.931.000. En cantidad auditada, 1.043.256. Si me pueden confirmar los totales.
Sí, líquido. Gracias. El promedio porcentual de revisión, entonces lo tendríamos al momento de dividir el total de cantidad auditada dentro del monto de saldo, que sería 1.043.256 dividido 1.931.000. Entonces el promedio del porcentaje auditado sería de 54.026722%. Como punto B tendríamos que el monto real de saldos revisados sería 1.043.256. Entonces aquí vamos a comprobar el inciso B con el promedio revisado. Vamos a tomar los saldos. En primer punto, el saldo de 850.900 por el promedio del porcentaje. El porcentaje revisado corresponde a 459.713.38. ¿Alguien que esté realizando la operación? Sí, da ese resultado. Vamos con el siguiente, sería 965.500 por 0.54027.26722, 521.628. Ligda, perdón, yo tengo una duda, o Inge también, en el inciso A, donde dice X%, donde está el 1.043.000 dividido 1.931.000, me da, ahí tienen un resultado de 54.026722. ¿Cómo es de que se coloca ese 54 puntos? Porque el resultado a mí me dio 0.54. Solo tengo esa duda. Abajo en la tablita sí aparece como 0.54 y fracción, pero ahí para colocar en el porcentaje del 54.0267. Sí, se multiplica por 100 y entonces te da el valor. Ok, Como es una media porcentual, ¿verdad? Entonces, ese correcto. valor multiplicado por 100 y eso te saca 54.02. Listo, ya lo tengo. Muchas gracias. Continuamos con el último, sería 114.600 por 0.54026722, nos daría un total de 61.914.62. Sí, licenciada. Muy bien, entonces sumando nos da el total de 1.043.256. Entonces se comprobó que el inciso B está correcto. ¿Alguna otra duda? Por el momento no, Lita. Licenciada, tal vez sí. Con respecto a la cantidad auditada y el monto, tal vez no alcancé a escuchar, pero el monto del saldo es lo que tenemos nosotros en nuestra contabilidad y la cantidad auditada es lo que corresponde a eso que tenemos. O tal vez me puede explicar eso Sí, de ahí. lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros ahorita podemos decir que llevamos de contenido hasta el momento, ¿verdad? Para cubrir el examen, llevamos un 45% para cubrir el examen. ¿Cuánto es el contenido que debo de cumplir? Un 100%. Entonces, si
si yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas horas han estudiado en relación a ese 45%? Pues yo solicitaría que tendrían que estudiar, ¿verdad? Por lo menos llevamos, vamos a ver, 4 clases, ¿verdad? Entonces tendrían que llevar por lo menos un día estudiado, pero 24 horas estudiadas por el 45%, obtenemos una cantidad verificada de estudio. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, bueno, voy a hacer un ahorro. La meta es ahorrar 1000 quetzales durante 2 meses, ¿verdad? Y empezaron con 500 quetzales. Entonces ya solo les falta un 50%. Ustedes dirían, bueno, en un mes voy a llegar a mi meta, pero siempre nos pasa algo, ¿verdad? Y en vez de ahorrar, sacamos. Entonces, vamos a suponer que tengamos un 35% de lo ya ahorrado, que eran 500, ¿verdad? Entonces multiplico esos 500 por el 35% y obtengo la cantidad real que ahorré. Entonces, eso es relativo. A ustedes los van a contratar para hacer una auditoría en 2 meses, pero obviamente su jefe les va a preguntar, o el auditor jefe va a preguntar, ¿verdad? Mira cuánto llevas avanzado el trabajo. Entonces ustedes le tienen que decir, mira, llevo un 75% o llevo un 25%. Y entonces él puede reportar, ¿verdad? Es lo mismo acá. Cuando la contabilidad se hace, ¿verdad? La contabilidad se debe de entregar al final en un 100%. Pero yo les pregunto, ¿será que se entrega en un 100% al final del mes? Solo háganse esa pregunta y comúnmente no, porque eso es real. A veces la contabilidad lleva 6 meses de atraso. Y esto viene en relación a diferentes situaciones. Falta de personal, falta de conocimiento, falta de una buena supervisión, etcétera, ¿verdad? Y nos se ponen a pensar que en ese caso se inventan a veces los valores para presentarle una situación a la SAT. Y después, ¿qué hacen los auditores? Quieren llevar a la fuerza un determinado resultado. Pero, ojo con esto, ¿verdad? Ok, licenciada, muchas gracias. Karen. Seguimos con el ejemplo 2. Los descuentos por pronto pago efectuados a los clientes durante el último trimestre. En abril, el 10% sobre 20,000 quetzales. Mayo, el 12% sobre 18,000 quetzales. Y junio, el 10% sobre 15,000 quetzales. Como punto 1 se le pide el promedio porcentual de descuentos del trimestre. Como punto 2, el monto real de los descuentos concedidos. Y como punto 3, comprobar el inciso B con el promedio obtenido. Entonces aquí vamos a ver. Ya que
Gracias. Entonces realizamos nuestra tabla con el monto, porcentaje y descuento en quetzales. Para el monto de 20,000 quetzales tenemos un porcentaje del 10%, lo que sería un total de 2,000 quetzales. 18,000 por el 12%, 2,160. 15,000 con el 10%, lo que le corresponde son 1,500. Al momento de sumar el monto total sería de 53,000 quetzales y el total de descuento sería 5,660. El promedio porcentual de descuentos del trimestre serían 5,660 dividido 53,000 quetzales, lo que nos da un total de 10,679%. El monto real de los descuentos concedidos es de 5,660. Y como punto C, comprobar el inciso B con el promedio obtenido, tomamos los 10,679 por 53,000 dividido 100, nos da un total de 5,660. Aquí también hay que hacer la reflexión, ¿verdad? Que 5,660 dividido 53,000 nos va a dar 0,10679. Y eso lo multiplicamos por 100 para que obtengamos el 10,679. ¿Sí? Media geométrica. Es otra medida estadística de tendencia central, que se define como la raíz enésima del producto de los valores. Sirve especialmente para determinar un promedio geométrico, obtener una tasa de crecimiento. Esta última se aplica para pronosticar. También sirve para calcular la media cuando existe una progresión geométrica, para el cálculo de números índices y para promediar razones. Tenemos las fórmulas. Y aquí vale la pena que ustedes las ubiquen dentro de su prontuario. Coloquémonos en la la fórmula número 13 de su prontuario, que es mg raíz enésima de x1 por x2 por x3 y por x a la n, ¿verdad? Acá también tenemos que podemos estar utilizando la fórmula número 14. La fórmula 14 es el logaritmo de la media geométrica, que va a ser igual a la sumatoria de x dividido n. Acá n es minúscula, dependiendo si son datos poblacionales o muestrales. Y también esta nos sirve para hallar la media geométrica. Ojo con esto. Vamos a continuar y aquí es necesario que todos en su mayoría tengan su calculadora porque para que vean cómo se va a calcular la raíz enésima. Ejemplo número 1. Se le pide calcular la media geométrica de 2, 4, 6, de 2, 4 y 8, perdón. Entonces sería media geométrica de 2 por 4 por 8. Sacamos la raíz enésima del total. Que alguien me confirme si está realizando la operación.
y si le da el resultado que aparece en el ejemplo. Sí, licenciado. Gracias. Acá, Entonces, la media- perdón, Karen. Acá nosotros observamos en nuestra calculadora dos situaciones. Esta es fácil porque en algunas calculadoras tienen raíz cúbica, pero en otras calculadoras ustedes podrán observar en la tercera línea de su calculadora aparece con letras amarillas. A mí me aparecen con letras amarillas o les pueden aparecer con otro tipo de color, ¿verdad? Y aparece X radical o aparece N radical, ¿sí? Ahí se ubica debajo de la tecla grande que aparece en sus calculadoras. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos uso de esta función de la calculadora? Primero colocamos la potencia, que en este caso es 3. Después se presiona Shift radical donde aparece. Y por último se coloca el valor que sería 64. Y entonces nos da el resultado de 4. Vamos a hacer una más. Nos vamos a salir de ese contexto. ¿Qué pasaría si en vez de tener 3 valores, tenemos 5 valores? Entonces, esos 5 valores los multiplicamos. Por favor, alguien que lo haga. Vamos a tener el valor de 2 por 4 por 8 por 2 y por 4. Ahí ya tenemos nuestro valor de, ¿cuánto les dio? Los valores eran, voy a repetir, 2 por 4 por 8 por 2 por 4. Da 64. Da 64. Bueno, en este caso quería tal vez primero la, el producto, ¿verdad? Que era 512. Como yo tengo 5 valores, ¿verdad? Coloco el valor de 5, Shift, el radical, 512. Y como bien dijo la compañera Dan, no da 64. O sí da 64. A mí no me dio 64, perdón. Da 8, licenciado. 512. Era 512, ¿verdad? 512 da el producto. Tengo 5 valores, coloco 5, Shift, la tecla que corresponde, ¿verdad? 512. Y el resultado sería de 8. 8. De otra forma de comprobar si es correcto es la siguiente. Mire, es que en mi calculadora no está esa función de X radical. Entonces, otra forma sería colocar entre paréntesis 1 dividido 5, cierra paréntesis, y eso les da un determinado valor de 0.2. Entonces, ustedes 512 elevado a la 0.2 tienen el valor de 8. ¿Les dio ese mismo resultado? ¿Pudiera repetir, disculpe, Inge, ese último, el último paso? Sí. En este caso, si alguien me puede argumentar, ¿verdad? Mire, es que no tengo la tecla X radical. Entonces, ¿a qué es equivalente? El X radical es equivalente a decir
1 dividido 5. 1 dividido 5 les da 0.2. Sí, correcto. Y entonces coloca 512 elevado a la 0.2. ¿Cuál es el símbolo de elevado? Una tecla que aparece como tipo sombrerito. Y entonces llega al mismo resultado de 8. Porque aquí es fácil porque las calculadoras tienen 3 raíz cúbica. Y entonces acá es fácil utilizar ese símbolo de raíz cúbica, ¿verdad? Pero acá, vamos a ver, aquí hay un mensaje que no me dio tiempo. $3.48. 3.48, vaya. Acá hay otra compañera que dice que sale 3.48. Comprobemos. ¿Sale 8 o 3.48? A mí también me dio 3.48. Ah, entonces estamos mal, ¿verdad? No era 8. Veamos qué más dicen los demás, porque nos tenemos que convencer de algo. Yo digo lo que dicen ustedes, ¿verdad? No lo que yo digo. Lo que pasa es que aquí esto es participativo, ¿verdad? Nosotros obviamente leemos una filmita, pero ustedes son los que nos autentican los resultados. Licenciada, buenas noches. La raíz Sí, cúbica, entiendo, de 2 por 4 por 8 por 2 por 4, sí es 8. sí. Acá, Solo cuando... Ujú. aquí por eso yo les decía, para el otro valor, ¿verdad? Cuando yo les decía 2 por 4, 8 por 8, 64. Ese está correcto. Pero ¿qué pasa si yo le agrego a 64 2 y después a ese valor le pongo 4? El resultado es 512. Ahora yo voy a sacar la raíz quinta de 512. La raíz quinta de 512, ¿cuánto nos da? Háganlo, por favor, con sus calculadoras. En la calculadora aparece, en esta, ¿verdad? Aparece X radical 3.48. ¿Ya vieron? Ahora ya hay más participación, 3.48. Entonces, ese es el valor. Pero lo tienen que comprobar ustedes. No podemos, obviamente hay algunos que participan, ¿verdad? Y posiblemente lo pueden hacer error. Pero entre más lo realicen la mayoría, nos quedamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, también me Continuemos, dio Karen. 3.48, dije. 3.48. Bueno, entonces continuemos, Karen, por favor, con el contexto. Seguimos. Nos quedamos aquí donde dice o bien aplicando logaritmos. X1 es igual a 2 logaritmo de 2. Nos da un total de 0.30, 10, 30. ¿Alguien que lo vaya haciendo de la mano? Sí, del resultado. En X2 es 4, logaritmo de 4 es igual a 0.602059. Y en el logaritmo en X3, logaritmo de 8 es igual a 0.90
3089, dando un total de 1.806118. Seguimos con el logaritmo de la media geométrica de 1.806118 dividido 3. Hacemos esa operación. Nos da un total de 0.6020393333. Antilogaritmo de ese resultado nos da una media geométrica de 4. ¿Sí? Licenciada, disculpe, yo estoy haciendo 2 logaritmo de 2, pero me da 0.602059. Logaritmo de 2, 0.3010. Pero en la calculadora estoy colocando el 2 al inicio del logaritmo. Solo No, debe ser el logaritmo. solo sería logaritmo 2. Ah, ok. De acuerdo, gracias. Bueno. ¿Sí le dio así? Sí, licenciada, muy amable. Bueno. Entonces tenemos la media geométrica, que es igual a 4. Lida, disculpe una pregunta. ¿Cuál es el antilogaritmo? Si no es, permítame. Logaritmo de... En este caso, el logaritmo tiene en la parte superior una anotación que dice 10 a la 10, creo yo. En su calculadora, ubique dónde está el logaritmo. Sí, el logaritmo ya lo encontré, el que tiene el log, pero el antilogaritmo. Sí. Dependiendo de la calculadora. En esa misma tecla del logaritmo, usted le presiona con la Shift y presiona la tecla log. Entonces le da el resultado. Perfecto, para que me tome en cuenta los datos, el valor que tiene que está de amarillo. 4. Ajá. ¿Le salió? Coloca Shift log. Entonces le coloca la función antilogaritmo. Correcto. Igual. Y le sale 4. Ahorita lo estoy terminando. Sí, correcto. Me da 3.99999, pero lo aproximan y listo. Ajá, 4. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, señor. Bueno. Ahí, y si tuvieran cualquier pregunta, levanten su manita y aquí las dos estamos apoyando, ¿verdad? Disculpen que sea la clase así, pero... Ejemplo número 2. Los gastos de una empresa en los últimos 5 meses fueron los siguientes. En el mes de marzo, 90,000 quetzales. Abril, 80,000. Mayo, 60,000. Junio, 50,000. Y julio, 45,000. La administración de la empresa solicita la tasa promedio geométrica mensual de los gastos para el mes de agosto de 2003 y el promedio geométrico de gastos mensuales al mes de julio. Tenemos la resolución en donde vamos a realizar una tabla colocando los meses, gastos, el índice y logaritmo. Para el mes de marzo tenemos los gastos de 90,000 quetzales. El índice es de 1. Sí, acá como hacemos el índice. El índice lo vamos a sacar de la siguiente manera. 90,000 dividido 90,000 y nos da 1. Después vamos a tomar 89,000 dividido
90,000 y nos da el valor de 0.89. No, perdón. 80, perdón, es 80 dividido 90 y nos da 0.89. Después es 60 dividido 80 y debe de dar 0.75. 50 dividido 60, 0.83 y 45 dividido 50, 0.90. ¿Verificaron? Y a este índice le sacan el logaritmo. Traten de sacar el logaritmo de cada uno de los índices. Aquí es importante que ustedes tomen su nota, porque si no se les va a olvidar, ¿verdad? ¿Qué hicimos? 90 dividido 90 y nos da el valor de 1. 80 dividido 90 nos da el valor de 0.89. 60 dividido 80, 0.75. 50 dividido 60, 0.83 y 45 dividido 50, 0.90. Posteriormente vamos a sacarle el logaritmo al índice. Entonces, sacando el logaritmo de 1, tenemos que es 0. El logaritmo de 0.89 menos 0.051. Logaritmo de 0.75 nos da un total de menos 0.125. Logaritmo de 0.83 nos da menos 0.081. Y el logaritmo de 0.90 nos da un total de menos 0.046. Realizando la suma nos da un total de menos 0.303. No sé si les dio el resultado, si lo pueden confirmar. La tasa, como punto A tenemos la tasa. Licenciada, perdone, Sí. el logaritmo del mes de junio me da menos 0.079. Logaritmo de junio. Ajá. No. Logaritmo de junio es 0.83. No sé si así lo está colocando. No, el 0.83 es el índice, el logaritmo. El 0.81 tiene ahí. Pero a mí me da 0.79. 0, sí, Ajá, pero hay que sacarle el logaritmo a 0.83. Yo lo estoy haciendo aquí, sí me da el resultado. No sé cómo lo está colocando. Sí, se presiona el logaritmo y abre el logaritmo con un paréntesis. Se coloca 0.83, se cierra el paréntesis, pero se le da igual. ya vi que es un error, bueno, es un detalle de aproximación en el índice. O sea, si se hace de corrido el índice y directamente el logaritmo, da 0.79. Muy bien. Sí, el valor sí está correcto. Yo ya lo hice también y da 0.081. Hay que revisar, compañero, tu calculadora. Inge, ¿y será que ahí no, el compañero no tendría que limpiar así como nos enseñó en Sí. la clase anterior?
En este caso podría ser que le funcione, pero si no le funciona, lo otro que tiene que hacer es hacerle un push en su calculadora. En la parte de atrás hay un agujero. Entonces, en ese agujerito que aparece, eh, no es que tenga un, ¿cómo se llama? Un tornillo. Hay un espacio, ¿verdad? Un vacío y hay un agujerito. Entonces, con una aguja le puedes hacer un push ahí y posiblemente también te limpie tu calculadora. La que yo tengo tiene el agujero, ¿verdad? Y entonces así se limpian las calculadoras. Ahí te las resetean desde el inicio, ¿sí? Pero si lo otro que podría pasar es que si te das 0 punto algo, es que tal vez y te dio únicamente 3 decimales, también es que la tenés configurada tal vez para 3 decimales. No le Entonces ahí la ¿ves? tenés que poner para todos los decimales posibles, ¿verdad? Es un detalle de aproximación, porque si solo ingreso el punto 83 del índice, ahí sí me da, puede ser 81, pero si hago el recorrido completo de 50, de 60, ya ese resultado ya le saco el logaritmo, ahí me da 0,79. Sí, entonces yo fui la que no está tomando todos los valores en el índice, sino que yo ya los aproximé para 2 porque todos los demás tal vez daban un valor exacto de 2 decimales, ¿sí? Pero hasta ahí vamos bien. Creo que ya quedamos con la duda del compañero satisfecha. Continuamos, Karen, por favor. Como punto A, tenemos la tasa promedio geométrica mensual de los datos. El logaritmo de 1 más r es igual a menos 0.303 dividido entre 4, que sería el logaritmo de 1 más r es igual a menos 0.07575. Después, 1 más r es igual a 10 elevado a la menos 0.0757. Perdón, aquí lo que estamos haciendo es la operación inversa del logaritmo, es antilogaritmo, ¿verdad? Y entonces el antilogaritmo del valor negativo lo ponemos entre paréntesis y nos sale el valor. También a la vez pasamos este 1 que está sumando, va a pasar del otro lado restando. Y ahí tenemos que el valor de R va a ser menos 0.16. Y si lo multiplico por 100, sería el 16 menos 16.00. Es decir, que nuestra tasa promedio no va creciendo, sino que decreciendo. Pero realícenlo ustedes, por favor. También se puede utilizar la siguiente fórmula. R es igual a la raíz cuarta de 45.000 dividido entre 90.000 menos 1. Su resultado es menos 0.159. Si nosotros observamos, ¿verdad?
marzo tiene 90,000 y julio tiene 45,000. Si nos trasladamos nosotros a la fórmula, en este caso, 17 de su prontuario, por favor ubíquense en la fórmula 17 de su prontuario. Perdón, sería fórmula 18 de su prontuario. Dice que es la tasa promedio geométrico. En este caso tenemos n-1. Tenemos 5 meses. Menos 1, 4. ¿Cuál es el PN? Valor. Aquí nos vamos a leer la simbología. Dice PN, valor de las variables en el periodo requerido. En el periodo requerido es mes de julio. En relación al periodo base. El periodo base es el de 90,000. Entonces, aplicamos ya sea la fórmula A o podemos aplicar esta fórmula. ¿Sí? La fórmula anterior que aplicamos fue la fórmula número 14, que es equivalente también a la fórmula número 18. Entonces, por favor, realicen la operación y me indican si llegan al mismo resultado. Ingeniera, fíjese que yo sí estoy llegando como a los resultados como tal, pero me queda una duda referente al número 4 que aparece ahí. ¿Ese de qué hace referencia? Ese número 4 es en relación a los meses que estás analizando. Si tú ves de marzo a julio, ¿cuántos meses tenemos? Tenemos 5 meses, pero la fórmula nos dice lo siguiente. En este caso, ¿verdad? Si utilizamos la fórmula número 15, fórmula número 15 es logaritmo de 1, entre paréntesis, 1 más i, va a ser igual a la sumatoria de los logaritmos de x dividido n menos 1. Entonces, nosotros sacamos acá la sumatoria de los logaritmos dividido n menos 1. Si tenemos 5 datos, menos 1, 4. Muy bien, ingeniera, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Vamos con el inciso B. Los gastos para el mes de agosto 2003 sería 0.8399 por 45,000. Nos da un total de 37,795.50. Para el punto C, el promedio geométrico de gastos mensuales al mes de julio sería para el mes de marzo 90,000 con un logaritmo de 4.954242. Abril con 80,000 de gastos y logaritmo de 4.903090. Mayo con 60,000 y logaritmo de 4.778151. Junio 50,000
con un logaritmo de 4.698970. Julio con 45.000 y logaritmo de 4.653213. Sumando nos da un total de 23.987666. Logaritmo de la media geométrica sería igual a 23.987666 dividido dentro de 5 nos da un total de 4.7975332. Antilogaritmo de la media geométrica sería un total de 62.740 quetzales. ¿Alguna duda? Licenciada, Sí, te escucho. me dio 62.738, como 2 quetzales de diferencia, no habría problema. No. No. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Comentarios? Esta media geométrica es la que ustedes usualmente no solo para el curso de estadística van a ver, sino que parece que lo relacionan mucho con alguna auditoría. No, no estoy muy bien ubicada en qué curso de auditoría lo ven otra vez o algo semejante lo aplican. Entonces, es importante que ustedes no lo dejen muy abajo del conocimiento, sino que tratemos de entender, ¿verdad? Porque esto sí les va a ser de utilidad. También ustedes parece que vieron en Mate 4 o en Mate 2, ¿verdad? Este conocimiento. Entonces, es importante que así lo traten de estudiar un poquito más, ¿verdad? Media armónica. Su definición dice que es el recíproco de la media de los recíprocos, donde el recíproco es igual a 1 dividido x. Características de la media armónica. Como punto A, es afectada por valores extremos en menor grado que la x. Punto B, se usa para promediar razones. Su fórmula es media armónica igual a n dividido la suma de 1 dividido x. La media armónica es la fórmula número 19 de su prontuario. Fórmula número 19 de su prontuario es la fórmula número 19. Ejemplo 1. Un ciclista recorrió la distancia entre la ciudad de Guatemala y Zacapa, 150 kilómetros, a una velocidad de 50 kilómetros por hora y empleó 3 horas. Regresó a una velocidad de 30 kilómetros por hora y tardó 5 horas. ¿Cuál es la velocidad promedio del recorrido? Tenemos los datos que de Guatemala a Zacapa tenía una velocidad de 50 kilómetros y las horas empleadas fueron 3. De Zacapa a Guatemala
con una velocidad de 30 kilómetros por hora y las horas empleadas fueron 5. En total de horas empleadas tenemos que fueron 8 y la velocidad fue de 80 kilómetros. Cálculo de la media aritmética. Se puede bajar un poquito la presentación. X, gracias. X es igual a la suma de X, que en este caso es la velocidad, dividido N. Entonces sería 80 dividido 2, que sería igual a 40 kilómetros por hora. Cálculo de la media armónica. Media armónica es igual a N dividido la suma de 1 dividido X, que será igual a 2 dividido 1 dividido 50 más 1 dividido 30. Eso nos da un total de 2 dividido 0.02 más 0.03. Nos da como resultado 37.5 kilómetros por hora. La comprobación sería velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces X sería igual a 40 por 8, nos da un total de 320. Media armónica es igual a 37.5 por 8, nos da un total de 300 de distancia. Como inciso A, existe una constante que es la distancia, es igual a 300 kilómetros. En punto B, existen dos variables, velocidad y el tiempo. Y como punto C, existe una razón o relación, que es distancia dividido horas igual a velocidad. Ejemplo número 2. Una empresa quiere entregar un pedido de 600 unidades. Asigna igual número de unidades a cada trabajador. Si cuenta con 3 trabajadores para elaborarlas, con un rendimiento de trabajador X, B y C, unidades por hora para el trabajador X son 8, para el trabajador B son 14 y para el trabajador C son 17. Se pide el promedio de unidades por hora, la cantidad de horas que necesita cada trabajador y su respectiva comprobación. Resolución. Realizamos la operación de X, que sería 1 dividido las 8 horas, nos da un total de 0.1250. Para el trabajador B, 1 dividido 14 horas, que nos da un total de 0.0714. Y para el trabajador C, 1 dividido 17 horas, 0.0588. Al realizar la suma nos da un total de 0.2552. Entonces, como punto A, el promedio de unidades por hora es igual a media armónica es 3 dividido 0.2552 es igual a 11.75, que es igual a 12 unidades. Como inciso C, tenemos la cantidad de horas que necesita cada trabajador. Serían 200 dividido 8, que es igual a 25. 200 dividido 14, igual a 14. Y 200 dividido 17, que es igual a 11, nos da un total de 50 horas. Comprobación. Multiplicamos 25 por 12, nos da un total de 300. 14 por 12 es igual a 168 y 11 por 12 nos da un total de 132, que al sumar
nos da un resultado de 600 unidades. O bien 50 por 12, que serían igual las 600 unidades. Sería la siguiente diapositiva. Lo vamos a dejar hasta acá porque ya no nos alcanza el tiempo. Yo voy a subir el laboratorio 3, el laboratorio 2 ya se ha subido, pero todavía no hemos visto el contenido. Entonces voy a subir el laboratorio 3 y ese laboratorio para que ustedes lo empiecen a trabajar y lo entregan el día jueves, por favor. Entonces vamos a elaborar el laboratorio 3 para el día jueves. Ese no está todavía subido en la plataforma, en el sitio web. Yo lo voy a subir hoy en la noche. ¿Sí? Disculpen que el día de hoy no pude dar la clase, pero sí ando un poco mal de la tos. Pero te agradezco, Karen, ¿verdad? Por la ayuda que me has brindado. Y por favor, repasemos esta presentación, ¿verdad? Porque si cualquier situación tuvieren de duda, entonces la planteamos el día martes. Porque con la tarea que ustedes van a hacer, ¿verdad? Para entregar el día jueves, pues pueden surgir dudas. ¿Sí? Tengan una excelente tarde y nos vemos el día martes. Gracias, licenciada. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Lee, que se mejore.